A todos ustedes, pero muy buenos días. Preciosa mañana, mañana de bendición, mañana de grandeza, mañana de autoridad, mañana donde la gloria de Dios se manifiesta. Y qué rico estemos contemplando su hermosura, estemos contemplando su belleza. Y hoy es un día para amar la obra de Dios, para amar la iglesia, para amar lo que Dios ha hecho. Esa palabra que Dios hoy nos regala es una palabra que trae bendición, que trae grandeza, que trae autoridad, que trae esa gloria majestuosa que rompe y que anula cada circunstancia negativa de nuestra existencia. Y hoy quiero que tomemos esta palabra y de verdad le digamos a Dios gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por permitirnos estar en esta mañana. Gracias, Dios mío, porque es tu gloria, tu poder y tu majestad la que desciende ahora mismo del cielo. Y unánimes y juntos en esta mañana compartir una palabra de amor, compartir una palabra de paz, compartir una palabra de amar a la iglesia, amar a los hermanos, amar lo que la obra de nuestro Padre y la que perfeccionó a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue crear la iglesia, que estar creando esa iglesia, ese pueblo de Dios, ese pueblo de verdad que rompe los esquemas. Una de las personas que más amaba la iglesia era el apóstol Pablo, pero primero antes de eso, comprendamos el por qué Dios nos está hablando de esto y abramos nuestra Biblia ahí en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 4. Hoy, este precioso martes 10 de noviembre del 2020, un día que nunca más volverá, un día que debemos vivirlo y debemos estar viviéndolo con toda intensidad, con toda bendición, con toda grandeza, declarando que su gloria, su majestad y que todas las cosas que hoy el Señor nos está permitiendo sean de bendición, que nosotros seamos de bendición para los demás y que cada cosa que hagamos sea de bendición para todo el que está a nuestro alrededor. Eso es amar a la iglesia. Y ahí en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 4, dice muy claramente esa palabra, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hermano, amar la iglesia es esa mano, como dice aquí la palabra, diligente, esa mano que está dispuesta a trabajar, está dispuesta a servir, está dispuesta a hacer crecer la obra de Dios, está dispuesto a muchas cosas, no solamente a exigir a que cumplan, a que hagamos esto, sino también estar dispuestos a ser parte del crecimiento, a ser parte organizacional, a ser parte de verdad de la entrega, de la obra, de todo lo que Dios está pretendiendo en nuestras vidas. Y eso también lo dice el apóstol Pablo, y vamos a leer el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. Cuando la palabra de Dios nos habla de esto, es que, hermano, estemos de verdad conforme a la voluntad de Dios, estemos de verdad haciendo la obra de Dios. Y, no, pero es que yo no tengo que estar solamente en la iglesia sí, vamos a estar en las reuniones que Dios nos dijo, vamos a estar sirviendo, porque eso es lo que Dios nos mandó, que el que quiera ser el más grande tiene que aprender a ser el más pequeño, que aquel que de verdad quiera de verdad ser un servidor, quiere ser un servidor de Cristo, tiene que aprender a servir a los que están a su lado, y eso marca la diferencia, eso rompe los esquemas. Pero no simplemente, hermano, es estar en la iglesia, porque es importante estar ser obediente, ser sujeto a la autoridad espiritual que Dios colocó, a la casa donde Dios nos sembró. Pero también, hermano, es allá donde tú estás, hermano, haciendo crecer tu iglesia a través de las personas que conoces, a las personas que hablas, mostrando la fe que tú tienes, porque el lugar donde Dios te está sembrando es un lugar de bendición, un lugar de grandeza, un lugar de autoridad. Es ahí donde, hermano, de verdad, los que están a tu alrededor quieren llegar a la iglesia, porque tú no estás hablando mal, porque tú no estás criticando, porque cuando tengas un problema no estás llevándole amargura a los demás, sino te estás
dejando que Dios moldee tu carácter para que los demás, wow, diga qué diferente que está aquí la situación y puedan llegar a ese lugar. Tal vez amar la iglesia va mucho más allá, como dice el apóstol Pablo a través de Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Por tanto, si algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay una comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, sintiendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Mire lo que es amar a la iglesia, lo que es amar el templo donde Dios nos colocó, lo que es estar amándonos los unos a los otros. Y yo pienso que en esta mañana ese título, el amor a la iglesia, es muy importante. Porque la iglesia, hermano, puede ser el templo fabricado para, lo llaman templo, lo llaman santuario, como quieran llamarlo, sinagoga, hermano, como quieran llamarlo. Pero lo que sí sé es que el lugar donde se dedica a Dios es una iglesia. Y el lugar, hermano, el lugar de nuestras vidas es en la iglesia de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, somos iglesia. Y, hermano, cuando decimos amemos la iglesia, amemos los hermanos que llevamos a la iglesia, amemos los hermanos que están en la iglesia y también amemos el lugar donde declaramos su nombre. Hermano, el libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, lo habla muy claramente. Dice, donde se humillare mi pueblo, donde, exactamente, donde buscaren mi rostro, donde oraren, donde se apartasen de los malos caminos. Está hablando de ese lugar. Como dijo el apóstol Pablo, hermano, si hay algo de estímulo en Cristo, si hay algo de consuelo en el amor, si hay algo de comunión en el Espíritu, hermano, tal vez en este momento, como dice, si hay algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, sintiendo lo mismo, hermano, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. ¿Sabes? Aquí es donde viene de verdad el que nosotros amamos la iglesia, el que nosotros amemos a todas las personas que están a nuestro alrededor. Hermano, puede que cada cabeza sea un mundo diferente, respetemos ese mundo, pero estemos en unidad, estemos en la oración, busquemos el rostro de Dios, amemos el santuario, el lugar, el templo, la iglesia, como quieras llamarlo, donde Dios nos colocó. Y ahí, hermano, cuando de verdad amamos lo que honramos a Dios, Dios va a honrar donde nosotros vayamos. Y eso es algo muy importante. Estaba hablando con Dios y me decía directamente eso. Honra el lugar donde se invoca mi nombre. Honra el lugar donde quieren buscar mi rostro. Honra el lugar donde quieren hablar conmigo. Honra el lugar donde la gente quiere cambiar. Honra ese lugar. Lo dice claramente. Y ahí, dice que ahí Él escuchará desde los cielos, perdonará los pecados y sanará nuestra tierra. Tal vez, mi querido hermano, mi querida hermana, hay algo muy importante y es que nosotros hemos aprendido a amar. Nosotros hemos aprendido a amar totalmente, hermano, hemos estado amando totalmente la empresa, la casa, pero quiero preguntarte, ¿tú amas la iglesia? ¿Tú amas la iglesia? ¿Te preocupas por la iglesia? ¿Estás de verdad, tal vez como dijo el apóstol Pablo aquí en la iglesia, a la iglesia de Filipenses, hermano, sintiendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el mismo espíritu, dedicados a un mismo propósito? Tal vez allí en el versículo 2, Filipenses 2, capítulo 2, ¿será, hermano, que estamos de verdad haciendo esto? ¿O solamente queremos el estímulo, el consuelo, la comunión y el afecto? Porque es que en el verso 1 nos habla de donde encontramos algún estímulo, donde encontramos algún consuelo, donde encontramos una comunión espiritual, donde encontramos ese afecto y compasión. Oiga, sí está bien, pero ¿hacemos lo mismo? ¿Estamos haciendo lo mismo? El amor a la iglesia no es llegar a lo que yo necesito. El amor a la iglesia es saber que donde yo estoy recibiendo algo, también tengo que estar ahí dando algo. Y es algo que deberíamos entender, hermano. Es algo que deberíamos estar todos pensando, hermano. Pensando muy directamente en lo que Dios nos está hablando. Y quiero que cerremos nuestros ojos un momento, hablemos con Dios, oremos de manera especial y digámosle con todo nuestro corazón, digámosle con todas nuestras fuerzas, digámosle de verdad, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por esta mañana.
Porque hay un lugar donde los hermanos nos reunimos a orar. Porque hay un lugar donde invocamos tu nombre. Y aunque en este momento sea a través de las ondas hercianas, de las ondas Bell, sé que también tú estás ahí. Pero hay un nombre que tú colocaste a este ministerio. Hay un nombre donde colocaste esa iglesia. Y ahí, Señor, ahí es donde necesitamos la unidad. Ahí es donde estamos haciendo lo mismo, sintiendo el mismo gozo, haciendo lo mismo, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, como dice Filipenses capítulo 2, verso 2. Por eso en esta hora, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu, hoy, Dios mío, esta palabra, el amor a la iglesia. El amor, Señor, ese amor a dedicarnos a un mismo sentir, a un mismo gozo, a un mismo espíritu, conservando ese mismo amor que tú conservas para nosotros. Hoy te pedimos, Dios, de una manera especial, que esa gloria tuya descienda, Señor. Descienda para que podamos de verdad, Señor, amar la iglesia. Amar la iglesia de verdad, Padre, amar la iglesia. Si te amamos a ti, amamos las cosas que tú nos das. Porque, Señor, si amamos las cosas que tú nos das y no te amamos a ti, estamos idolatrando las cosas. Pero, Señor, si amamos todo lo que tú nos das, si de verdad somos personas, de verdad de talentos, que multiplican los talentos, Padre, Señor, que se mantienen firme a pesar de la tempestad, que somos esa barca que se mantiene firme a pesar, Señor, de que los vientos se levanten fuerte, de que las aguas estén muy recias, Padre, porque tú estás ahí con nosotros, porque de verdad estás ahí con nosotros. Hoy te damos gracias, Dios, porque oramos también, Señor, para que aquellos se mantengan en medio de la enfermedad, en medio de la tragedia, en medio de la necesidad, se mantengan firmes en el mismo amor, en el mismo sentir, conservando, Señor, ese mismo amor, ese mismo espíritu, dedicados todos, Señor, en este mismo propósito. Yo te doy gracias, Padre, por esta mañana. Yo te doy gracias por esta hora. Yo te doy gracias por cada ser humano que está conectado en este momento. Yo te doy gracias por todos los que lo van a repetir en cualquier instante, Señor. Hoy yo te pido que tu gloria empiece a descender de lo alto. Hoy te pido que tú bendigas a cada ser humano. Hoy te pedimos levantando manos de verdad, Señor, manos ungidas por tu mano poderosa para desear lo mejor para nuestros hermanos, pero que todos amemos el lugar donde invocamos tu nombre, que amemos esa iglesia, que amemos, así como decimos que todos somos iglesia y debemos amarnos los unos a los otros, pero tenemos tanto resentimiento, tanta rencilla. Cambia, Señor, transforma nuestra mente a la mente de Cristo, transforma, Señor, ese corazón, coloca un corazón nuevo por este corazón de piedra, coloca un espíritu nuevo sobre nuestras vidas, transforma de verdad todo lo que somos antes de que termine el año de la transformación, que amemos el templo, que no solamente vayamos porque toca ir a recibir palabras, Señor, sino que amemos de verdad el lugar donde tú nos estás llamando, la unidad de los hermanos. Ahí es el lugar donde colocaste un nombre, cualquiera que sea, Señor, porque todos somos de Cristo, pero si no amamos lo que tú nos das, si no amamos el lugar donde tú nos siembras, porque yo no he conocido una semilla que escupa la tierra donde la han sembrado. Yo no conocía una semilla que escupa la tierra donde Dios la ha colocado. Pero tal vez en un cristiano he visto cómo maltratan la tierra muchas veces donde Dios los ha sembrado. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que cambiemos esa actitud, que amemos el lugar donde tú nos colocas, porque ahí empieza el amor a la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por esta hora. Gracias, Señor, porque estamos dedicando un tiempo para glorificar tu nombre, para glorificar, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Señor, queremos lo mejor para toda la humanidad, como tal vez, Señor, ese eslogan que colocaste para Ministerios Hepzibah, que es para toda la humanidad. Señor, así mismo, Dios,
que podamos decirlo con el corazón, disponiendo nuestro corazón para que todos puedan amar, Señor, lo que tú has colocado en este ministerio. Gracias, Dios, en esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu gran amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, porque tú eres el que gobierna nuestras vidas. Bendice, Señor, tal vez en nuestra oración secreta, antes de que empezara este programa, estábamos orando para que bendijeras nuestras familias, nuestros hijos, las esposas de nuestros hijos, los esposos de nuestras hijas. Padre, que bendijeras de manera especial toda relación de familia, Padre, que bendijeras a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos y hasta la 100ª generación, Padre. Así también queremos bendecir a toda la familia, Señor, a las familias de los hermanos en Cristo, que también esas familias sean nuestras familias. Importante para orar por ellos, aun cuando tengan diferencias, Padre, aun cuando tengan amor por el dinero, orar, Señor, para que tú les perdones porque no saben lo que hacen. Tal vez como Judas, tal vez como el centurión, tal vez como aquellos que te latigaron, Señor Jesús, pero tú pediste perdón porque los amabas. Amabas el lugar donde tú los sembraste, amabas la tierra donde tú los sembraste, amabas a todas las personas que conformaban a Jerusalén, Padre. Ahí formabas a todo el pueblo de Israel, los bendecías porque los amabas, Señor, porque amabas el lugar, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy. Yo te doy gracias por esta presencia tuya en este momento, porque sabemos, Dios, que así como nos sembraste en una familia y amamos al padre, a la madre, a los hermanos, a los abuelos, a los tíos, tal vez no estamos de acuerdo, pero los amamos porque estamos en ese mismo propósito, Dios. Yo te pido en esta mañana, Señor, también, Dios, que los hermanos que no son de carne, pero que son de espíritu, se amen de verdad y tengan una unidad, un mismo propósito para hacer crecer la obra que tú has colocado aquí en la tierra. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por este momento. Gracias por este instante. Gracias porque tu gloria está descendiendo de lo alto, Padre. Gracias, Señor. Permítenos hoy que esta palabra redarguya, que esta palabra enseñe, que esta palabra, Señor, corrija, que esta palabra, Señor, de verdad haga un cambio en nuestras vidas. Yo te pido de una manera especial que tu gloria descienda de una manera sobrenatural. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, por permitirnos estar unánimes y juntos en este lugar. Y todos decimos, amén, amén y amén. Y a todos ustedes, mil gracias en esta mañana, mil gracias por estar conectados. Estamos en diferentes plataformas, estamos en Facebook Live, Ministerios Hepzibah, estamos en Facebook Live, Apóstol Jorge Quiroga, estamos en Instagram, ahí en Apóstol Jorge Quiroga, estamos también a través de nuestra emisora, estamos en las diferentes dimensiones de lo que es TuneIn Radio, todos los lugares donde Dios nos permite estar para que todos podamos estar conectados. Y esta palabra, el amor a la iglesia. ¿Qué es el amor a la iglesia? ¿Qué es el amor a la iglesia? Sino que todos nos unamos para edificar el lugar donde vamos a adorarlo. El lugar donde vamos a estar amando, es el lugar donde de verdad es el lugar donde Dios está conformando algo para que esté en crecimiento. Y tal vez el tiempo fundamental para esa gloria de Dios, para esa majestad de Dios. Esta palabra de Filipenses 2, capítulo 1 y 2, de verdad estaba leyendo y me sorprendió muchísimo cuando hablaba de esto del apóstol Pablo, del amor que tenía Pablo por la iglesia, de ese amor de verdad incondicional, tal vez como lo dice ahí Filipenses 1:8. Y vamos a leer Filipenses 1:8, porque dice claramente, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.
Cuando el apóstol Pablo habla de esto, no está hablando de una familia, no está hablando de una persona, está hablando de una iglesia. Está hablando de un grupo de hermanos, está hablando de donde se unían a amar, de donde se unían a estar ahí. Por eso el apóstol Pablo era tan amante de abrir iglesias. Habría en Filipo, habría en Corinto, habría en Tesalónica, habría en Galacia, hermano, hermano, en muchos lugares, en Éfeso, hermano, él estaba abriendo iglesias en todo lugar, porque él sabía que era el lugar de congregación, era el lugar donde se multiplicaba la gracia, porque hermano dice que donde hay dos o más unidos en su nombre, él estaba en medio de ellos. Dice su palabra que donde dos o más se ponen de acuerdo, él responderá desde los cielos. Oiga, mi querido hermano, hay algo, hermano, que nosotros debemos estar entendiendo. El apóstol Pablo trataba a los creyentes con un espíritu amable y afectuoso. Hermano, tú tratas a tus hermanos con un espíritu amable y afectuoso, como lo hacía el apóstol Pablo. Hermano, cuando llega alguien al templo, tú eres amable, tú eres afectuoso, tú le dices bienvenido, bienvenido, porque de verdad nos hace falta, bienvenido, porque de verdad es el tiempo de estar, como dice tal vez Filipenses capítulo 2, verso 12, en su última oración, donde dice dedicados a un mismo propósito. Tal vez en este momento estás amando la obra, porque cuando no amas la obra de Dios, entonces no te importa quién llegue. Porque cuando no amas la obra de Dios, entonces no te importa, hermano, la situación de tu hermano. Entonces cuando vienes al templo solamente a buscar tus recursos, hermano, de verdad estás siendo egoísta con la obra de Dios. Hermano, y hay algo que nosotros tenemos que entender. A menudo, hermano, se deben dar órdenes porque, hermano, tanto en una casa, en una empresa, en un colegio, en una iglesia, debe haber disciplina. Pero, hermano, las órdenes tal vez que se deben dar, hermano, son expresiones de amor, de crecimiento. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros deberíamos pensar en ello. ¿Tiene usted un lugar especial en su corazón para honrar a Dios? Como tal vez Pablo tenía ese lugar en Filipo. Miren lo que dice Filipenses 4.1. No sé si ya terminaste de leer Filipenses 1.8, pero también quiero que leas Filipenses 4.1. Y quiero que lo leamos porque de verdad es una expresión de amor al lugar donde Dios nos colocó. Es una expresión de amor a ese lugar donde Dios nos sembró. Es una expresión de amor de verdad que rompe los esquemas cuando dice hermanos míos, amados y deseados. Ahí en Filipenses 4.1, cuando él dice hermanos míos, amados y deseados. ¿Sabe qué significaba? Significaba, oiga hermano, qué rico que estés acá, qué rico que hayas venido, oiga hermano, que todos de verdad sientan ese gozo porque se encuentran con los hermanos en el templo el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado tal vez para hacer aseo, el día domingo. Hermano, qué gozo, hermano, que sea solo una hora. Hermano, a mí me sorprende, hermano, que como a veces el amor, y lo pensaba esta mañana, lo pensaba esta madrugada, en que a veces el amor, hermano, necesita tiempo. Oiga, dediquémonos 2 horas a estar los dos, vámonos a tomar un café. El amor necesita un tiempo. Así es que si tú amas el templo, si tú amas la obra de Dios, necesitas un tiempo para dedicárselo. Pero tal vez, hermano, se perdió el tiempo de dedicarle a la obra de Dios. Se dedicó el tiempo, hermano, de estar ahí. Se dedicó el tiempo de amar la doctrina donde Dios nos colocó. Y ahí, hermano, a mí me sorprende lo que dice ahí Filipenses capítulo 4, verso 1, dice, hermanos míos amados y deseados. Hermano, no estaba diciendo de que desea la carne, sino desea la unidad, desea la armonía, desea la amistad, desea todo aquello importante que Dios está haciendo. Hermano, aquí no estamos hablando, porque es que el problema muy grande, hermano, del sistema cristiano, es que cuando el apóstol Pablo podría decir esto, hermanos míos, amados y deseados, hermano, ya están sacando el amor ágape por el amor eros, y así no es, hermano. Ahí en la iglesia el amor ágape es más importante. Deseados, el deseo que nos encontremos, deseo que oremos, deseo que de verdad escuchemos la palabra, deseo que cantemos, deseo que levantemos las manos, deseo que clamemos, deseo que sirvamos, deseo que de verdad debe nacer en el corazón cuando de verdad tú amas la iglesia.
cuando de verdad tú amas la iglesia. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 25, y dice claramente, dice, provecho y gozo es a la fe. Esto es un provecho y un gozo a la fe. Esto es claro, mi querido hermano, y esto es algo que deberíamos entender. Hermano, ahí en Filipenses capítulo 1, 25 nos habla directamente de esta palabra. Esto nos trae provecho y gozo a la fe. O sea que dice que si nosotros nos unimos y tenemos ese amor, hermano, ¿sabe qué? Vamos a sacar provecho y gozo para nuestras vidas. O sea que sí hay una respuesta de Dios, o sea que sí hay un cambio permanente en la obra de Dios. Pero depende del amor que tú tengas por la iglesia. Hermano, de que tú ames la iglesia. Hay algo que tal vez muchos necesitamos entender y necesitamos entender. Filipenses capítulo 1, 25, hermano, nos enseña el apóstol Pablo que ahí en ese nivel, hermano, cuando hay unidad, cuando hay gozo, de verdad hay provecho. Hay algo que marca la diferencia. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, dice claramente, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Hermano, mire lo que habla el apóstol Pablo, esa unidad, ese gozo, ese amor entrañable. Eso, hermano, nos trae gozo a la fe, eso nos trae respuestas del cielo. Eso nos trae respuestas del cielo. Miren lo que dice Filipenses 2:17. Dice muy claramente sobre sacrificio y servicio de su fe. Aquí, hermano, nos habla de que trabajemos en la obra, de que, hermano, saquemos un tiempo. Yo no te estoy diciendo que saque el tiempo, pero, hermano, a mí me gustaba en una época que me pasaran papelitos semanales o mensuales diciendo yo puedo servir estos días, porque es que a mí me fascinaba ese momento cuando de verdad uno decía qué rico, qué importante que la gente quiera servir y saca su tiempo para Dios. Pero, hermano, ahora ni siquiera, oiga, ¿qué día puedo servir? Oiga, es que yo llego tarde porque trabajo. No, hermano, que dígame el día en el cual puede servir con gozo, que no esté afanado, que no esté atafagado, que tenga el gozo para servirle al Señor, que venga con amor, que venga con disposición. Pero, hermano, si no sacas ni el tiempo para servir en el templo, yo me pongo a pensar cuántas veces te cansas por, tal vez, hermano, servirle a tu familia. Porque si no le sirves al que te da el oxígeno, si no sirves al que, hermano, de verdad te mantiene aquí en la tierra, si no sirves al que te sustenta, oiga, hermano, ¿cuántas veces nos cansamos por servir al hombre? ¿Cuántas veces nos estamos cansando? ¿Cuántas veces llegamos a pensar de que ya te cansaste y que a veces quieres tirar la toalla? Por eso hay tantas personas jóvenes que dejaron de estudiar, matrimonios que se acabaron, hijos abandonados, porque no hay un amor entrañable, porque no hay un amor por algo que Dios nos ha dado. Y lo dice ahí, lo dice muy claramente, hermano. Y ahí en Filipenses, y vuelva y lo lea, léalo, Filipenses capítulo 2, verso 17. Vean, donde dice, sobre el sacrificio y servicio de su fe. Hermano, qué importante ahí cuando Pablo estaba dispuesto a ser ofrecido, a ser trabajador, a ser el que cambia las circunstancias. Oiga, hermano, ¿tú eres esa persona? Como dice ahí. ¿Tú quieres, hermano, sacrificarte, que todos los hermanos se sientan bien, tener las cosas bien? ¿Tú quieres de verdad ser esa persona? Porque es que esa persona, hermano, es la que hace crecer un templo. Esa persona es la que hace crecer una iglesia. Esa persona es la que hace crecer de verdad un ministerio. Es esa persona, como lo está enseñando el apóstol Pablo. Ahí, en el 2.17, y lo dice claramente, en el 4.15 también lo habla muy bien. Y yo quiero y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Oiga, hermano, ¿será que pensamos así en el templo? ¿Será que pensamos así en el templo? Yo quisiera preguntar si de verdad estamos pensando así en el templo, en la iglesia, en el lugar donde nos congregamos. Oiga, hermano, yo tal vez pensaba
¿Cuántos tienen niños pequeños en su casa y cuando alguno se está quejando porque le duele el estomaguito o porque le molesta un zancudo o por algo pequeño, por algo insignificante o porque tiene sed o porque tiene hambre, no te levantas porque es parte de tu casa y te ocupas un poco de ellos? Dime si no lo haces, hermano, y quiero preguntarte, si lo haces en tu casa, ¿por qué no lo haces en el templo? ¿Por qué no te ocupas un poquito de alguien? ¿Por qué no le dices, oiga, venga, tomémonos un café? Oiga, charlemos un poco. Pero no para sacar, oiga, no para averiguar cosas, porque hay muchos Sherlock Holmes si quieres es investigar. No, hermano, no para investigar, sino para amar, para hacer crecer la iglesia, para que todos estemos en el mismo sentir, unánimes y juntos. Eso es muy importante. Hermano, eso, que se revele ese vínculo especial los unos con los otros, que se revele ese vínculo especial de amor. Pablo era un hermano, ¿cómo llamarlo en este momento? Tal vez era un perfecto teólogo, un dialéctico para hablar con los demás. No lo sé, pero sí era sabio. Algo que sí sé es que era muy sabio. Y sin igual, tenía una capacidad, tal vez, hermano, de amar a los demás, tanto que se formaron tantas iglesias en Asia por ese amor que tenía entrañable por la iglesia. Él tal vez no tenía familia en ese momento, ya no la tenía. Él tal vez vivía en las cárceles, él vivía en las prisiones, él vivía tal vez en muchos lugares, pero su familia la amaba tanto que eran los hermanos en Cristo. Y nosotros que podemos expresar el amor en la familia, ¿por qué no lo expresamos en la iglesia? ¿Por qué no lo expresamos en el templo? ¿Por qué no lo expresamos en ese lugar también? Hermano, porque debe ser asombroso lo que hizo Pablo, debe ser asombroso que estaba dando esa gran capacidad para que todas las personas se sintieran bien en los templos. ¿Cuándo los condenó? Les daba órdenes, con amor les daba órdenes, les decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hermano, no les rogaba, porque creo que nunca les rogó, pero sí sabía que el amor que daba era retribuido. Yo te estoy diciendo en esta mañana, el amor que te dan los hermanos, tú lo retribuyes. El amor que puedes sentir en la iglesia, tú lo retribuyes. Hermano, la oración que hay por ti en la iglesia, ¿tú la retribuyes? Pensemos en esto. Hay una frase en el mundo y hay una frase en la Biblia donde dices, no le debas nada a nadie, sino el amor de los unos a los otros. Tremendo, a mí esa palabra me sorprendía. A mí esa palabra me llenaba de gozo. Y me preguntaba en mi corazón, me preguntaba muchas cosas. Y decía, wow, el enemigo ¿cómo sabe? El enemigo ¿cómo sabe hacer que la iglesia no prospere? ¿Y sabe qué coloca? Coloca resentimiento en los hermanos de la iglesia, coloca murmuración en la boca de los de la iglesia para murmurar de la iglesia, del pastor, de los hijos del pastor, de las circunstancias de la iglesia, para murmurar de todo, hermano. Hermanos, el enemigo se la sabe muy bien y tal vez nosotros estamos cayendo en su trampa. Y tal vez tenemos que romper esa maldición que tal vez en la iglesia han dejado muchos que vienen con otro pensamiento. Y nosotros debemos romper eso. Nosotros debemos amar el templo, amar la iglesia. Así como el apóstol Pablo de verdad amó la iglesia de Filipo, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Galacia. Hermano, como también, hermano, se tiene que amar a todos los hermanos. Y a mí me sorprende cada palabra de la que hoy estamos viendo. Y quiero que abramos la Biblia ahí en Gálatas, capítulo 4, verso 19. Yo quiero que abras la Biblia ahí en Gálatas, capítulo 4, verso 19. Dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, ¿sabes qué? Aquí me sorprende esta palabra. Hermano,
Aquí me sorprende cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, no importa, voy a seguir orando, no importa su pecado, no importa, voy a seguir hasta que en este momento sufro esos dolores de parto, hasta que usted abra su corazón a Cristo. Voy a seguir orando, le sigo amando, lo sigo invitando, lo sigo trayendo hasta que usted sea transformado. ¿Sabe que a mí me sorprendía esta palabra ahí en Gálatas? Ahí en Gálatas capítulo 4, verso 19. Oiga, hermano, lo dice claramente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Wow! A mí me sorprende esto. Aquí no le decía: oiga, y volvió a tomar, usted es un pecador. Oiga, y volvió a caer, usted es una porquería. No, hijitos míos, le dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermano, me imagino esa oración de Pablo: Señor, no, perdónalos. Señor, no tengas en cuenta lo que hicieron, se equivocaron. Padre, pero en este momento yo sufro para que ellos sean salvados. Wow, hermano, a mí me sorprendía eso. A mí me sorprendía esa palabra tan tremenda. Yo quisiera que todos tuviéramos el mismo amor por el templo. Oiga, hermano, escuché hace pocos días una palabra que a mí me sorprendió. Se las cuento aquí. Alguien dijo: es que a mí como no me importa el ruido, no me interesa. Yo voy a escuchar esa palabra. Yo decía: y bueno, ¿y los hermanos que les fastidia el ruido, tú piensas en ellos? Oiga, los hermanos que no soportan muchas cosas, ¿estás pensando en que no se enloquezcan, no se aturdan con el ruido? Oiga, hermano, eso es amar. Oiga, hermano, eso es importante. Y hay cosas que necesitamos pensar. Hay cosas que necesitamos. Y quiero que abras tu Biblia en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 28. Y si se da cuenta, estoy hablando de iglesias, de la iglesia de Roma, estoy hablando de la iglesia de Galacia, estoy hablando de la iglesia de Corinto, estoy hablando de la iglesia de Filipo, estoy hablando de templos, estoy hablando donde se congregaban. Yo no estoy hablando de familias, yo no estoy hablando de solamente carne, estoy hablando de un grupo que se debe amar los unos a los otros. Así como Hepzibah se debe amar los unos a los otros. Y eso debe marcar la diferencia. Segunda de Corintios 11:28. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Tremendo, hermano. A mí esta palabra me sacudió. Oiga, hermano, aparte de mis problemas, aparte de que tengo familia, aparte de que tengo tragedia, aparte de que tengo necesidades, aparte, oiga, también me preocupo grandemente por la iglesia. A mí me sacudió esta palabra, hermano. Me sacudió y creo que cuando estas semanas que han sido un poco difíciles, pensaba en esto, ¿no? Pensaba, oiga, el arreglar todos los equipos de la iglesia, el cuadrar otra vez todo para que esté bien, el tratar, oiga, se dañaron las hojas, se dañaron los números, volver a hacerlos, tenerlos para que si se llegan a mojar no se dañen, para que, oiga, empezar a cuadrar todo para que esté bien, oiga, preocuparme por todo. Esto para mí fue tremendo, esta palabra fue tremenda, como dijo el apóstol Pablo a la segunda carta de Corintios capítulo 11, verso 28. Y no sé si ya lo leyeron. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Oiga, hermano, aparte de todas tus cosas, ¿tú te preocupas por el arriendo de la iglesia? ¿Por los servicios de la iglesia? ¿Por lo que se dañó en la iglesia? Hermanos, si queremos tanto ministerio, pero no queremos afrontar ninguna cosa, ¿será que se nos es dado el ministerio? Yo no sé, mi querido hermano. Yo no sé, mi querida hermana. Pero vuelvo y te pregunto, ¿tú amas la iglesia? ¿El amor a la iglesia?
Mire lo que dice 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow, hermano! Hermano, todos podemos dar algo. De grano en grano podemos soportar muchas cosas. Pero cuando no amamos la iglesia, no nos preocupamos. No nos preocupamos. La verdad, no nos preocupamos. A veces no nos importa. Y quiero que lo tengamos en cuenta. Si tú no eres de Ministerio Sepsibá, yo te pido en esta hora que te acerques a tu pastor, que él sí se preocupa por la obra. Y le digas, yo no tengo mucho, pero aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo amar la iglesia? Yo quiero que tú lo hagas. No estoy muy ocupado, pero ¿sabe qué? Voy a tratar de ser parte fundamental de la iglesia. Aparte de mi diezmo, voy a pagar tanto para el arriendo, tanto para el servicio. Oiga, voy a preocuparme un poco. ¿Tú lo has hecho? Pero a veces, vuelvo y te digo, aparte de como dijo el apóstol Pablo, aparte de todo eso cotidiano que tienes en tu vida, debemos preocuparnos también por la obra de Dios. El apóstol Pablo nos lo enseña hoy a través de 2 Corintios capítulo 11, verso 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, tal vez quedé hablando, yo decía, Dios, vamos a tratar de seguir adelante. Ahorita estamos abriendo Bogotá, vamos a empezar a abrir Madrid. Vamos a ver cómo le hacemos. Toca las cosas de bioseguridad, toca empezar a cuadrar y me preocupaba por todo esto. Y intento, y qué importante todo aquello. Pero no para el provecho del hombre, sino para el provecho de Dios. Oiga, estoy preocupado. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en República Dominicana? Oiga, Señor, Dios mío, ayúdame a poder seguir adelante. ¿Qué está pasando? Oro por la iglesia que tuvimos en Soacha, oro por la iglesia que tuvimos en Granada Meta. Todos los días digo, Dios, Señor, tú sabes. Y oro para que todas esas personas que algún día estuvieron en una campaña, que estuvieron en un momento, estén recibiendo de la presencia del Señor. Porque sé que ahí, a pesar de que los hombres digan que no estamos, el Espíritu se está preocupando. Y tal vez lo estamos haciendo. Oiga, mi hermano, oiga, mi hermana, es importante entender este principio. Y de pronto deberíamos entenderlo, porque vaya que lo he pensado. No es necesario solamente ir a sacar de la iglesia los frutos de la bendición, los frutos del amor, sino también sembrarlos, las semillas que Dios nos ha dado como fruto. Es importante eso. Hermano, a mí me gusta un dicho que dice toda la gente lo dice. Dice, donde se saca y no se echa, se acaba. Y tienen toda la razón. Toda la razón. ¿Cuánto has sacado? ¿Y cuánto has dejado de echar? Hermano, he visto, hermano, cómo se rompe una cosa, cómo se rompe la otra, pero nadie, hermano, está diciendo, bueno, hagamos cómo hacemos para hacerlo. Hermano, ahorita se dañaron todos los instrumentos. Yo decía, wow, todo, hermano. Hasta los micrófonos me tocó mandarlos a arreglar y decía, Dios, gracias, Señor. Gracias, Dios. Ahorita mi computador está que falla, está molestando, no prende, a veces se frena, a veces una cosa. Digo, Dios mío, Señor, tú me vas a dar la capacidad para poderlo arreglar o tener uno mejor para poder seguir transmitiendo. Pero, oiga, hermano, preocupar todos los días por el templo, por la iglesia. Oiga, hermano, estar preocupados por la obra de Dios. Vuelvo y te pregunto la frase de hoy. El amor a la iglesia, ¿lo tienes en tu corazón? El amor a la iglesia,
lo tienes en lo más profundo de tu ser. El amor a la iglesia. El amor a la iglesia. No solo a los hermanos, porque es que si amamos a los hermanos, debemos amar el lugar donde nos congregamos. Si amamos a los hermanos, amamos el lugar donde nos encontramos o donde nos congregamos. Es así, de sencillo. Y quiero que lo pienses, ahí donde estás. Hoy, si no eres de Ministerio Sepsiba, yo sé que los de Ministerio Sepsiba todos me llaman, todos me dicen cómo está, pastor, cuándo podemos servir, todos están dispuestos a ayudar, pero los que no son de Ministerio Sepsiba, quiero que vayan hoy donde su apóstol, donde su pastor, o llámenlo y díganle, hoy no tengo tiempo, pastor, pero voy a tratar de llegar una hora antes el domingo, el día del culto, y me dice que le puedo ayudar. No tengo mucho dinero, pero ¿sabe qué, pastor? Voy a ahorrar y voy a comprarle un micrófono. Al menos un micrófono bueno. Oiga, hermano, voy a reunir en unos hermanos, voy a hacer algo. Pero vaya donde el hombre que está administrando la obra de Dios y sea parte fundamental de esa obra. Vaya, hágalo. Y se va a dar cuenta cómo Dios le va a bendecir, cómo Dios le va a engrandecer. Yo te bendigo de manera especial. Ya terminamos en esta hora, pero hágalo porque es un bien para ti, aumenta tu fe y te vas a gozar en lo que Dios va a hacer. Es un bien para ti, es un bien que te va a traer bendición. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana divina del día 10 del mes 11 del año 20. Padre, declaramos un tiempo de tu gloria, un tiempo de tu poder al amar la iglesia, Señor. Tal vez a esto que hoy, a través del apóstol Pablo, tú nos estás enseñando. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este mover, por este lugar, por este instante de tu gloria, Jehová. Gracias, Señor, porque en cada momento, Dios, si podemos amar nuestra casa, debemos amar el lugar donde nombramos, donde te buscamos, Señor. Gracias, Dios, porque debemos amar al hermano, porque debemos desearlo, que nos estemos todos los días congregando, que todos los días estemos deseosos de vernos los unos a los otros. Gracias, Señor, porque debemos desear con todas las fuerzas, orar por el enfermo. Señor, dale, Señor, fuerza al desvalido. Señor, darle comida al que no tiene, Padre. Señor, bendecir, Señor, de manera especial, Dios, a cada hermano. Gracias, Dios, porque eso lo haces tú en el templo para que todos vean el crecimiento. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Dios, por esta hora. Levanto mis manos, Padre, con tu permiso, Señor, para que en el nombre tuyo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y la unción de tu Santo Espíritu, Señor, bendiga a todo tu pueblo. Hoy te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Señor, y que este martes sea un martes de grandeza, sea un martes de bendición. Padre, gracias, y con tu permiso los bendigo a este tu pueblo tan grande. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la unción permanente de tu Santo Espíritu nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y todos decimos amén, amén y amén. Y a todos los que estuvieron ahí conectados, mil gracias. Dios les bendiga. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de educación espiritual. Y eso nos hace crecer a todos. Mil gracias. Los bendigo con todo mi amor, con todas las fuerzas de mi corazón. Declaro que ustedes están llenos de la presencia de Dios. Mil y mil gracias. Recuerden,
Hoy tenemos un día espectacular, tenemos nuestra emisora, tenemos nuestro curso de bioseguridad, tenemos todo. Tal vez, hermano, vamos a ver esa presencia de Dios de manera especial. Pero recuerden que siempre estamos unánimes y juntos en el mismo sentido, dedicados a un mismo propósito, como dice hoy Filipenses capítulo 2, verso 2. Dedicados a un mismo propósito. Dios te bendiga, un feliz día. Recuerde, no te despegues de nuestra emisora www.hepzibaradio.com, la radio que te conecta con Dios. Y se despide quien les ama con todas las fuerzas de mi corazón, desde las fuerzas de mis entrañas. Les bendice su pastor y apóstol de Jesucristo, Jorge Quiroga, desde Bogotá, Colombia, Ministerios Hepzibah para toda la humanidad. Un feliz día. Dios les guarde y les bendiga.